Hola, buenos días, David. ¿Te puedes creer que he venido un montón de veces a Luarca y nunca cogí esta entrada? No la conocía, no tenía ni idea que había estas casas indianas por aquí. Claro, es que la mayoría de la gente entra por la parte más recta, por detrás, claro, por la entrada rápida a Luarca. Pero esta es la entrada más bonita, la entrada que tienes el mar a la derecha, la entrada más turística, ¿no? Que vas por el faro y vas viendo el mar y a la izquierda tienes el cementerio más bonito de España, dicen. Por cierto. Dicen que sí, ¿no? Sí, pues sí, debe ser verdad. Sí, hay casas maravillosas aquí en esta zona. Esta es una de las más bonitas y sobre todo tiene la ventaja de que está en perfectas condiciones, ¿no? De hecho, puedes usar sus habitaciones, comer, dormir aquí, es una villa preciosa. Los propietarios que emigraron a Argentina le pusieron ese nombre. Concretamente, la historia así resumida es la siguiente. Don José García Fernández, que por cierto era nieto de un famoso guerrillero de José Cepeda, que había luchado contra las tropas de Napoleón. Madre mía, y de hecho, bueno, pues se escapó de la cárcel y bueno, y dicen que se escapó gracias a su tranquilidad, a su parsimonia, a su pachorra, y entonces le llamaron el Pachorro. De hecho, hay una plaza en Luarca dedicada a los pachorros, Plaza de los Pachorros. Era el abuelo de don José García. Bueno, pues bien, don José García Fernández emigró a América, emigró a Argentina y luego reclamó en el año 1873 al propietario de este edificio, a su hermano pequeño, a don Manuel García Fernández, ¿no? Entonces don Manuel García Fernández fue a trabajar allí con él y en principio fue a trabajar de empleado de una tienda a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, y nada más llegar al poco tiempo descubrió que no era lo suyo trabajar de obrero, ¿no? de empleado. Se hizo independiente, primero como socio de una tienda y después ya como empresario y socio de su propio hermano, de don José García Fernández. Y allí fundaron prácticamente un imperio, ¿no? Fundaron lo que llaman el ingenio de Bellavista, que era pues un enorme complejo industrial donde se refinaba el azúcar, donde se destilaban bebidas, donde se fabricaba vinagre, se embotellaba vinagre. Todo allí, ¿no? Tenían de todo, tenían un imperio económico, le fue muy bien y llegaron a tener, bueno, una fuerza económica enorme, ¿no? Pero luego esta gente no se conformaba con ser solamente ricos, ¿no? Creo que tenían un espíritu, por una parte innovador y por otra parte caritativo, ¿no? Como decía el escritor de aquí de Luarca, Evaristo Casariego. Digo innovador porque en su tiempo, en aquella época en la que no había todavía, los estados no se habían preocupado todavía de crear la seguridad social, estos crean el seguro de enfermedad, el salario mínimo también lo crean ellos, hay un salario mínimo para los trabajadores y un seguro por muerte, ¿no? En 1899 se construye la Villa Argentina por orden de don Manuel García Fernández. Al mismo tiempo y
prácticamente de manera paralela. Su hermano construye aquí enfrente otra villa, la Villa La Barrera, que está ahora en ruinas. Porque ellos regresaron en aquella época. Venían a pasar aquí temporaditas de descanso. Nunca volvieron como si fuera su casa, a vivir aquí, ¿no? Y no vinieron nunca. Y pasaban aquí sus temporadas de relax, de tranquilidad, digamos, de paz, ¿no? Al mismo tiempo aprovechaban para hacer aquí extraordinarias obras de caridad en aquella época, ¿no? De hecho, don José García Fernández creó el Colegio José García Fernández. También fundan el Hospital Asilo, el Hospitalillo, el Pabellón Tulio en honor al hijo que se llamaba Tulio también, ¿no? Vamos, de pachorros nada. Sí, no, de pachorros nada. No, porque construyeron un montón de cosas. Y de hecho, ya digo, eran enormes, bueno, desde el punto de vista empresarial tuvieron un poder enorme en América, ¿no? En Argentina, ¿no? Luego, pues, la cosa ya fue yendo en decadencia y esto ya al final acaba vendiéndose en un momento determinado. Quizá a lo mejor él cayó un poco en depresión. Sí, cayó un poco en depresión, ¿no? Y le encarga a don Fernando, que estaba casado con Ernestina, una chica que habían criado ellos aquí en la casa. Don Fernando era el abuelo del actual don Francisco Álvarez Cascos, ¿no? Le encarga la venta de este edificio y bueno, pues se acaba vendiendo finalmente a la familia que actualmente lo lleva, ¿no? Vaya cómo me costó encontrar estos jardines. No sabía yo que hacíais las visitas guiadas. Pues sí, es un poco la referencia de los jardines. Se trata de preservarlos sobre todo y la gente va llegando según las circunstancias. Pero cuesta mucho, ¿eh? Menos mal que sea internet para rabilar un poquito por ahí. Y los jardines de la Fonte Baixa. Fonte Baixa, el Chano de Luarca. El Chano de Luarca. Sí. ¿Eso lo bautizó quién? A ver, el propio nombre lo indica porque aquí había una fuente que es Fonte Baixa, Fonte Abaixo. Un poco la variable de esas palabras determina el nombre del jardín, Jardines de la Fonte Baixa. ¿Y también se conoce como los jardines? Sí, de Panrico, porque el dueño de este sitio es el que fundó Panrico en España, don José Javier Rivera Larraya. Vive en Madrid habitualmente, pero que en ocasiones se desplaza hasta aquí para disfrutar de esto que tiene aquí, los jardines de la Fonte Baixa. Y tú eres el que se encarga de que esto esté tan precioso. Intentamos que esté el jardinero. El jardinero mayor, el administrador, el guía de las visitas y, en fin, un poco de todo. Bueno, esta idea apareció del jefe, en principio, obviamente, que además fue el que puso el dinero. Primero hizo la casa, que vemos aquí, y luego, a partir de ahí, comprando las fincas que hay alrededor, que en total eran 58 fincas de 38 dueños distintos, consiguió reunirlas en un lote todas y que sea uno nada más. Eso ya le tuvo que llevar tiempo, ¿eh? Bastante tiempo se llevó. Porque ¿cuántas hectáreas son 20 hablando? Hectáreas, aproximadamente, de finca. Pero esto es enorme. Enorme porque conlleva que sea el botánico particular con título más grande de Europa. Tiene plantas de todas las categorías calificadas de cualquier sistema del mundo, desde los climas más fríos que puede ser en Siberia hasta los climas más templados que puede ser en Kenia o Tanzania. Pero, a ver, José Manuel, explícame algo, porque si vienen de todos los climas, ¿cómo es posible que aquí aguanten todas las estaciones? Sí, se fue desarrollando un sistema que consiste, como es un valle en V que desemboca en el mar, en los laterales, añadiendo unas pantallas vegetales que la componen principalmente unos árboles que se llaman leylandis, de crecimiento rápido, y que van haciendo que la temperatura en el valle se vaya cambiando y que se ubicúen temperaturas incluso de diferencias de hasta 10 grados. Plantas de los ecosistemas fluviales más importantes del mundo, como el río Amazonas, el río Nilo, el río Níger, los pantanos de Estados Unidos, los pantanos de Colombia y Venezuela,
Tasmania, Australia, Japón. ¿Quién se encarga de ir a buscar todas estas especies vegetales? Esto se desarrolla un sistema que es de hablar con las embajadas, incluso con los consulados, y a partir de ahí se establecen unas relaciones y en contacto con gente que también que se dedica a esos temas, aparte de... O sea, que casi podemos decir que tú tienes que saber de todo, bueno, de todas las especies vegetales del mundo. El que sabe de todo no sabe de nada, ¿viste? Pero bueno, en cantidad podemos destacar 25.000 azaleas, 25.000 rododendros, 10.000 camelias de más de 280 variedades diferentes, 4,5 kilómetros de hortensias, 4.000 acebos, 4.000 magnolios, 4.000 palmeras, 4.000 tejos. Bueno, hay que regarla, pero no encharcarla, eso es obvio. Pero incluso puede sufrir la planta algún trastorno que le impide estar en condiciones óptimas, como puede ser la falta de vitaminas. Entonces, un remedio eficaz y súper bueno es añadir a la planta estiércol de caballo. ¿Tú les hablas a las plantas? Y abrazarles a ellas y contarles los problemas. ¿Y tú eso sabes que funciona? Funciona porque aquí incluso viene gente con problemas psíquicos y psicológicos, acompañados de especialistas que los tienen por el jardín andando, oyendo el ruido correspondiente al jardín, como pisar las hojas, escuchar el canto de los pájaros. Relaja. Y elimina todas las tipos de ansiedad. Bueno, tú disfrutas un montón de tu trabajo, ¿no? Sí. ¿Cuánto dura más o menos la visita? Duran unas 2 horas y media, a partir de 1 hora de entrada, porque el tiempo no se limita. Bueno, claro. Entonces la gente muchas veces viene a hacer fotografías, viene a preguntar, viene a asesorarse. Las plantas son una verdadera pasión por ellas, lo que se siente. Hay plantas, por ejemplo, si estás mirando alguna que ves que sea la primera planta que apareció sobre la Tierra, pues ya me contarás. O mirar ¿La tenéis aquí? Sí, por supuesto, el helecho arbóreo de Australia. La otra planta espectacular es el ginkgo biloba, árbol de los escudos o de los abanicos, que es la... ¿De dónde es? Del Japón, el único ser viviente que resistió las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Uf. En Japón lo adoran, está a la puerta de los templos, se inclinan la cabeza cuando pasan. Menudo paraíso que tenéis aquí los de Luarca, ¿eh? Obviamente, pero para todo el mundo, no solo a nivel local, sino que la gente... Aquí estoy yo. Efectivamente. Claro. Y encantados, además. No te preocupes, que yo lo contaré. Vale, eso se trata, La difusión del jardín, de la publicidad, no se hace en plan masivo, Las visitas son controladas hasta un número determinado de gente. Así que tú eres luarqués de toda la vida. Sí, yo nací en Luarca, ahí en el barrio el barrio de la Pescadería. Bueno, un barrio con solera, me imagino, ¿no? Con ese nombre. Que junto con el barrio del Cambaral que tenemos ahí enfrente son los barrios más antiguos de Luarca, probablemente. ¿Y tú siendo de aquí? ¿Sabrás por qué? Porque en algún momento sí que lo llegó a mis oídos que lo llamaban a Luarca la Venecia de Asturias, o la Venecia asturiana. Probablemente el nombre viene o que le puso quizás algún viajero romántico extranjero de los muchos que visitaron Luarca en el siglo XIX. Y la razón habría que buscarla quizás en que antes de encauzar el río, antes de estar las carreteras un poco circundantes, las casas se sentaban directamente en el lecho. Y entonces del Río Negro y el río... El río este se llama el Río Negro. Río Negro. Y entonces está bien limpio, este río serpenteante me imagino que recordaría a aquellos viajeros los canales venecianos y que dividen, como en el caso de Luarca, en dos mitades. Claro, la villa está separada se va en 2 mitades y que están unidas esas 2 mitades por 7 puentes. Luarca tiene 7 puentes y este se llama el Puente del Beso. Y es tan romántico que, claro, aquí estoy yo en medio diciendo ¿y por qué se llamará así? Bueno, hay muchas versiones acerca de por qué se llamó el Puente del Beso, pero todas tienen en común el amor surgido entre el pirata Camboral o Cambaral, como llaman, y la hija de un noble asentado en Luarca.
Este pirata estaba preso y se enamoraron perdidamente y decidieron huir juntos en una nave, pero fueron sorprendidos por el padre justamente aquí donde estamos ahora. Que no había puente. Que no había puente, por supuesto. Entonces, abrazados, decidieron sellar su amor con un apasionado beso y el padre, ciego de ira, les cortó la cabeza de un solo tajo. Ay. Los cuerpos rodaron al mar y se perdieron para siempre. Y luego, años después, se construyó justamente aquí un puente en su memoria a que se suele llamar Puente del Beso. Y el pirata Cambaral, me decías que el barrio, ¿el nombre viene por el nombre del pirata? Allí enfrente es efectivamente el nombre del pirata. Se cree que era un pirata, no se sabe si sarraceno o normando, que asolaba las costas en aquella época y que estaba preso, como acabo de comentar, en unas mazmorras, en una fortaleza que existía allí. Y se atribuye ese nombre. Aunque luego hay otra versión, digamos, un poco más realista, que hace referencia a los cámbaros o cangrejos que se supone que había en aquella zona del Cambaral. Así que puede coincidir con el nombre. En cualquier caso, es más bonita la leyenda del pirata, por supuesto. Se supone que Luarca, como dicen los románticos, nació mirando al mar, y los barrios de la pescadería y el barrio del Cambaral son, se supone, los más antiguos de Luarca. Nació como puerto pesquero, aunque luego ya se erigió a partir de la Edad Media en un puerto comercial muy importante, y probablemente debido a que esta parte de Asturias estaba aislada prácticamente por tierra del resto. Entonces Luarca fue un puerto a través del cual se importaba y se exportaba y se suministraba todo tipo de mercancías, no solamente a nivel local, sino de los concejos limítrofes. Y puerto ballenero, ¿no? Sí, fue un puerto ballenero que figura precisamente en el fuero que concedió, como comentaba antes Alfonso X el Sabio, figura como puerto de ballenación. Hay constancia y hay contratos, sobre todo con armadores vascos, de que se asentaba aquí en Luarca para la caza de la ballena en estas costas. ¿Qué tal? Bueno. ¿Así que vende fabas usted? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres comprar? Bueno, no me importaba, ¿eh? Son fabas buenas de la granja. Ay, mi cielo. Así, grandonas. Ay, no, buenísimas, buenísimas. Cada 3 hacen una cucharada. ¿Tú eres de aquí, de Villa de Moro? Sí, nací aquí, nena, en esta casa. ¿En esta misma casa? Bueno, en una pequeñina vieja. Hubo que hacer todo esto y ya lo que te cuento. ¿Y este pueblo pertenece a la parroquia de Cadavedo? De Cadavedo, sí, señor. ¿Y cómo era el pueblo cuando tú eras pequeña y joven? Pues como las mismas casas, yo veo las por ahí todas, ¿ves? Como ¿Las mismas? ¿No ves que están viejas? ¿Y tú ibas aquí a la escuela? Sí, ahí arriba, junto a la carretera. Y a los nenos que tuve, igual. ¿Y ahora no había que ir como van ahora. ¿Había que ir menos? A los colegios ni eso. ¿Menos años? Ya ¿no? era de otra manera, eran hacer poco más que las 4 cuentas y arrear. Bueno, las necesarias para ahora vender fabas. Eso, bueno. ¿Y hace cuánto que cultivas tú las fabas? Ay, qué sé yo. ¿Y qué tuviste? ¿Siempre gallinas y...? Sí, ay, no, esas las primeras. Sí, tengo 25. Bueno, que dan buenos huevos, ¿no? Todos los días, 24, 23, porque nada más ponen a uno, ¿oíste? ¿Solo uno? Uno, claro, solo ponen uno, pero son 24 o 25 y nacen 23, 22 huevos todos los días. Candelas son, mi nena. Hombre, con la yemina y rica. Después riegas un cubo de hierba y si se echa y se ponen amarillos, bueno, de bandera. Sí.
Qué bueno. Oye, y cuéntame un poco aquí en Villademoros, que como acabo de entrar, Sí. para que me cuentes un poco cómo es el pueblo. ¿Y a qué te voy a contar del pueblo? Vecinos viejos como yo, está todo envejecido como yo. No siento que haya algo por ahí que no sea más viejo. Y siempre os dedicasteis al campo. Al campo, sí, no, yo al campo teníamos vacas primero. Sí, sí. ¿A cuándo me levanté? A las 6 de la mañana. Claro, es que da mucho trabajo. Y ahí iban a fiesta, estaba pensando en venir a catarlas porque si no venía el camión y dejábame la leche en casa. Claro. Y había que levantarse a las 6 de la mañana y a rodar. Ah, y a empezar a trabajar. Hombre, ¿Y cómo es Villademoros? ¿Guapo o feo? bueno, ¡Ay, madre! a mí parece bien porque hay llano. Yo- De estar lo llano y a lo que va todo. Por gruesas y cuesto, no puedes ni andar. Antonio, pues muchas gracias por dejarme aparcar la moto en el sitio donde aparcas tú, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué haces con estas piedras? ¿Vamos a construir algo? No, pues es que tengo que llenar muchas cosas en este remolquín para descargarlas en mi huerto que está allí mismo. Ya lo muy sé. corta, pero planto ya las flores. Me dijo tu padre que le ayudabas un montón en el huerto. Sí, ¿Qué haces en el huerto? en mi huerto. Sí. Lo sulfato, lo planto. ¿Ah, sí? Sí, desengancho este remolque cuando está vacío. Sulfato de verdad con este remolque porque tengo una regadera. Ah, bueno, entonces tú le sirves mucho a tu padre, ¿eh? Qué paz se respira aquí, ¿eh? Sí, está tranquilo. Qué todo. maravilla. ¿Me puedo sentar? Sí, por supuesto. Ay, qué bonito el libro, que es de paisajes. Sí, es de fotos de la costa asturiana. ¿Y aquí en Villademoros cuánta gente vivirá? Poquita, pues si la parroquia son 300 aproximadamente. 300, 400, pues no sé, en Villademoros serán 100, pueden ser 100 y algo, poco. Poquito. Sí. ¿Y tú tan jovencita? ¿Siempre has vivido aquí en Padovero? Prácticamente toda la vida. Quitando 8 años, de toda la vida viviendo aquí, sí. 8 años fuera. Sí, 8 años en Madrid. Pues cambiar Madrid por esto. No, aquí se vive mucho mejor. Volviste escopetada, ¿no? Sí. Bueno, 8 años se aguantan allí, pero no, luego ya el ritmo de vida es otro aquí. Lo que es espectacular es poder disfrutar de este entorno, de la naturaleza, ¿no? No sé si vosotros que vivís aquí, ¿eso lo apreciáis? Lo aprecias cuando sales fuera. Cuando estás viviendo fuera es cuando dices, uy, esa tranquilidad, eso no, el ruido, todo. Es cuando empiezas a apreciar todo esto. Y luego cuando vuelves lo coges con más ganas. ¿Sabes qué me gusta mucho a mí de esta zona? Cuando me fijo, bueno, todo el mundo lo ve, vamos, los tejados de pizarra, me encantan, que es tan característico del occidente, ¿no? Entre Villademoros y Cadavedo vas a ver pizarra y teja combinados, pero hacia el occidente solo teja y hacia el oriente Qué solo... curioso, ¿no? Al revés, hacia el occidente todo pizarra y hacia el oriente solo teja. A la zona del occidente había más pizarra, incluso hay casas que combinan las dos techumbres, teja y pizarra. Por eso, ¿qué peculiaridades Sí. encuentras, ¿no? En cada sitio, es lo que me gusta de estos viajes que hago, porque Valdés, la verdad que Luarca, por supuesto, pero estos son, no sé, son grandes desconocidos, ¿no? Sí. Estos pueblos así tan chiquitillos. Sí, son menos conocidos, pero yo creo que tiene todo su encanto también, ¿no? Hombre, por supuesto. Aquí la Regalina, que bueno, eso sí que es conocido, fiesta de interés turístico, ¿no? Sí, yo creo que más o menos se mantiene sobre todo desde cuando yo era niña. Así que quizás sí cambió de cuando se fundó en el 31, que la fundó el Padre Galo, que fue el creador, el inspirador de la fiesta. Sí, hay cambios. ¿Se sabe ¿no? por qué se creó la fiesta? Es que era la devoción de los vecinos para la Virgen, ¿no? Entonces se creó un poco, pues, intentando recuperar tradiciones y costumbres antiguas. Decías antes que los jóvenes
que bueno, que ahora tenían que marchar a buscar trabajo porque aquí había pocas oportunidades. Me recuerda un poco a la época en la que hubo tantísima afluencia de gente que marchó para las Américas, de los emigrantes, que supongo que en Cadavedo hay muchos vestigios, ¿no? Sí, en Cadavedo tenemos como 4 casonas de indianos, 4 casas de indianos que son recuerdo de cuando la gente marchaba y volvía con dinero. Claro. Buenas tardes. ¿Tendrá sitio para esta viajera incansable o qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manolo? Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Pues ando viajando por tu concejo. ¿Pero estás de visita o te vas a quedar, de verdad? Ah, no, yo sí me dejas, me quedo. Sí, hombre, claro. ¿Quieres pasar? Pasa. Pero primero me tienes que enseñar la torre esa maravillosa que tienes ahí. Claro, hombre, fantástica. Vamos. En el 99 fue cuando hicimos lo de la casa, el edificio principal. La torre estaba en el jardín, estaba vacía. Más o menos como se ve ahora, pero sin nada, sin la escalera y sin el interior. Y luego en el 2007 fue cuando hicimos ya la O sea que la casa principal tiene 17 años y la torre es más jovencita, aunque... La torre es jovencita, es? es rehabilitada desde hace 7 años, pero es bajo medieval. O sea, la torre es más antigua que la casa. Realmente la casa se hizo posteriormente a la torre. Es de la misma familia, pero se hizo posteriormente. La torre es una torre señorial. O sea, es una torre muy militar, pero es defensiva, pero es vivienda también. O sea, la familia Villademoros vivía en esa torre. Como puedes ver, tiene saeteras en todas las plantas, tiene la puerta en la primera planta, de tal manera que en caso de un ataque podían levantar la escalera o un puente si te comunicaban con la escalera y entrar era muy complicado, o tenías que entrar con un hacha a romper la puerta, y encima de la puerta, desde aquí no lo vemos, pero encima de la puerta hay un matacán que es para defender la puerta, para arrojar cosas sobre la puerta en caso de que te ataquen. En época medieval debió ser una familia muy importante, la familia Villademoros, yo creo probablemente de las más importantes de esta zona. Sí, sí, desde luego, tienen el pueblo con su nombre. Sí. Bueno, el pueblo con su nombre o su nombre con el nombre del pueblo. Ya, también es verdad. Porque probablemente el origen del apellido de Villademoros viene de la organización, Peláez de Villademoros. Es que pensaba al ver la torre que como esta era tierra de piratas, que a lo mejor era un poco para defenderse. No, pero si te fijas está un poco lejos del mar. Sí, está lejos. Y aparte que en la época bajo medieval, cuando se hizo esta torre, ya no había muchos ataques vikingos. Por lo visto, la mayor parte de los ataques vikingos fueron en época alto medieval, en los 9, 10 y 11. A partir entonces del 99 que se construyes este hotel, ya te dedicas 100% me dedico exclusivamente de tu tiempo a esto. Sí. Y empiezas a alojar a turistas. La gente que viene a esta zona normalmente busca un espacio de costa un poco natural, que es esta zona es de las costas mejor conservadas. Entonces a mí de lo más recomendable que me parece en esta zona es moverte por la costa, caminar, hay sendas costeras en Puerto de Vega, en Busto, próximamente estará lista la senda costera que va desde Cadavedo hasta Busto también, y son unas playas y unos acantilados muy salvajes y que a la gente que le gusta hacer senderismo y que ya hizo senderismo de montaña, pues también apetece hacer senderismo de costa por espacios que sean un poco naturales, ¿no? Hola, buenos días.
que le llevo observando un rato. Hola, y digo, buenos días. ¿pero qué hará este señor aquí en el río? ¿Qué estaba haciendo? Pues, un poco haciendo de mi afición, lo que me gusta, el río. ¿Ah, sí? Sí, estoy todo el día pendiente un poco, tenemos una asociación de pescadores y... Ah, que es pescador. Claro. Ahora ya lo claro. entiendo. Desde crío, desde los 13 años. ¿Eres de aquí, de Trevías? Sí, nací, viví, trabajé y todo en Trevías. Toda la vida. Toda la vida y Bueno. espero seguir aquí. ¿Qué vienes Sí. todos los días al río? Sí, prácticamente voy todos los días, a no ser que llueva o eso, pero normalmente sí, porque al ser mi afición y llevar un club de pesca que tenemos, pues estás pendiente un poco de... Ahora mismo estaba mirando el tipo de comida que tiene, a ver si hay gusarapas y gusarapines, que es de lo que comen las truchas, y antiguamente había muchísimo, pero con la contaminación y todo esto que estamos padeciendo fueron desapareciendo. O sea, que buscabas gusarapa. Gusarapa y ¿Son gusarapín, gusanos? sí, es un gusano que hay que se cría por debajo de las piedras. Claro, con la humedad y eso está muy a Claro, gusto, ¿no? lógico. Hombre, Este es el río Esba. Precioso. Tengo entendido que, no sé si ahora, pero por lo menos tuvo muchísimos salmones. sí, es un río que en principio no había salmones hasta el año 52 cuando se pescó el primer salmón. Y después pues empezó a repoblar y fue aumentando la población de salmones. Y por los años 80-90 fue un referente del salmón, y de ahí para acá pues se viene pescando salmón todos los años. Y cuéntame eso del primer salmón. El primer salmón, el campano. Ah, el campano. El campano, todos los años el campano. Pero el primer salmón que se pescó en el año 52 por un ribereño de aquí de Cortina, que lo pescó pescando trucha. O sea, fue de casualidad. De casualidad. Lo pescó en lo que es hoy el coto estrella de Lesba, el coto Piedra Blanca, que cuando entonces no había cotos. Aquí el salmón se pesca visualmente, viendo el salmón, poniéndole el cebo, y luego el salmón siempre se encuentra en los pozos. La trucha está al revés, más bien en los remansos y en las corrientes, y el salmón se encuentra porque es su hábitat natural, el pozo donde haya mucha agua para esconderse. Y entonces hay que engañarlos, eso ya es un arte. Mi padre era un pescador de mosca de toda la vida. Entonces yo empecé desde crío, ya te digo, con 13 años empecé a pescar y cogí afición, me gustó, y de ahí es donde viene el tema. Oye, ¿qué cualidades tiene que tener un buen pescador? Hombre, la principal, la paciencia. Esa me la imaginaba. Que es muy importante. Y luego, pues eso, el saber, la picardía, el saber y sobre todo el saber. Y eso se coge a base de ir pescando y aprendiendo y viendo cosas. Y se nace también. Hay gente que tiene que nacer, que nace ya con eso. Que tiene eso que no se sabe qué es. Eso es. Yo creo que es como en todo. Como el gran lanzador de disco o el levantador de peso, que es que tienes esa cualidad, es una cualidad que se tiene y que se nace con ella. Existe un turismo de pesca que estos últimos años está bajando. Por la falta de peces. Yo creo que ese es el motivo. Aunque en esta zona siguen viniendo todavía pescadores de afuera, pero... ¿A Trevías viene gente? ¿Desde dónde? Hombre, de todos sitios, incluso de fuera de España. Y luego la gente que vivimos aquí somos especiales. Yo creo que la amabilidad que se da con el que viene de afuera, y yo creo que todo influye un poco. Córdolas bien, que yo... No, pero bien cortadinas, ¿eh? Estas algún día, pero no. Para comer, ¿no? Es que esa navaja es pequeña para ser explotada. Todo el mundo me habla de ti, Antonio. Todo el mundo, aquí en Trevías. ¿Sabes por qué? Hombre, porque me dijeron que quién mejor que tú para contarme cosas de Trevías, que llevas toda la vida aquí, tu familia también. Sí. ¿Con la pensión? ¿Y la peluquería? ¡Ah, y la peluquería! Claro. O sea, que eras peluquero también. A los 10 años afeité yo el primero. No sé ni ¿Barbero? De peluquero, barbero, sí. O sea, antes decía barbería y peluquería. El 6 de agosto de 1921 inauguró aquí la peluquería, ahí arriba en un barcay, en el primer piso.
pero luego, vamos, con amistades se fue creando y estaban haciendo la casa esa, ya estaba terminada y techada, pero faltaba por dentro y tal. Dijo mi padre, oye, ¿cómo no me dejas hacer aquí animado con una vivienda, una habitación, una cocina y un váter? Y vamos, para un mesal de fregadero y demás, y el otro para la peluquería. Coño, pues hacémoslo, hazlo, tal. Luego volvió atrás y dice, no, mira, hago yo y cobro una renta, tengo hasta el contrato. Sí. Sí, yo tengo hasta el contrato. En la época de la guerra civil, bueno, que supongo que a ti no te tocara vivirla, tuviste que ser muy pequeñín. A base de cañonazos de mortero y de cañón de montaña, todo rodeado de cañonazos, porque me llevaron para casa de... Pero tú no te acordarás. Sí. ¿Cuántos años tenías? Tres y pico. Me acordaba de cuando andaba yo imitando el silbido de los morteros y de las bombas. Claro, para ti era un poco juego. Claro. Un frío. Me acuerdo que se reían conmigo, vaya risa, digo. Y me tiraron unos para la cuadra porque ahí a lo mejor no llegaban las bombas. Y entonces sí caen las bombas a la casa, pues alrededor estaba lleno de cañonazos. Y en aquella época, bueno... Y aquí resulta que luego, pues, pasó lo mínimo. Ya después de que entraron aquí las tropas, ya me fueron a buscar y me trajeron para aquí otra vez, mi abuela, me quería mucho, claro. Y ya me trajo para aquí otra vez. Y entonces acuerdo que los soldados jugaban conmigo, pues se conoce que yo caí simpático, era un enaco y tal, y llevábame con ellos, porque tenían enfrente, como si dijéramos, donde tenían para heridos y cosas de esos, ¿eh? También lo tomaron por el artículo 22. Sí, lo cogían todo, claro. Claro. Y entre medias de esas dos casas que hay ahí tenían la cocina. Que era un fogón grande que hicieron allí, y allí cocinaban unas potas para los soldados, que no eran muchos aquí, porque los otros hacían, estaban por fuera por las posiciones y ya tenían la comida de campaña allí en el propio... Y entonces pues acuérdome de verlo estar cocinando, que olía mucho a humo y todas esas cosas. Y entonces pues lo de aquí de mi casa, pues al tener ocupada la escuela para cárcel... Pues, o sea, que ocuparon la escuela donde iban los críos, sí, claro, en el poder, la utilizaban de cárcel. La echaron todo fuera y para cárcel. Pusieron la escuela aquí en el primer piso. En el primer piso de aquí de la pensión. Y te acuerdo mío que todavía estaban la tinta por el suelo, antes de tirarla para hacer esta nueva, ¿no? Estaban las tablas todas marcadas, debieron caer tinteros de tinta, claro. Ya sabes lo que son los chicos. Bueno, antiguamente aquí en Trevías, después de la guerra y antes de la guerra, era un pueblo muy significativo porque había unas ferias muy importantes aquí de ganados, de todo. Y además mercadillo, todo a la vez, ¿eh? Y ocupaban todo desde aquí, desde junto a mi casa hasta el medio de ahí de Trevías, todo con puestos y tiendas. ¿Que venían una vez a la semana? No, eran cada 15 días. Pero por eso había cine que estaba lleno. ¿Había cine aquí, en Trevías? Claro, un cine importante. Primero hubo uno antes de la guerra, que era mudo, y después ya empezaron a poner alguna película cuando terminaron de hacer el cine grande. Pero claro, corrían 500 personas así de cine, me vas a creer que era broma. Tenía arriba balconcillo y tenía arriba gallinero guiado, debajo las butacas y tal. Y luego también los fines de año se hacían allí, quitándose las butacas hacia arriba, y luego ahí unas grandes orquestas y se hacía, era el demonio de la actividad. ¿Y tú viniste aquí a estas escuelas? A las otras. Claro, las estas viejas. son nuevas, ¿no? Yo, claro, nací en el 37 y estas habrá 30 años que las hicieron. ¿Pero estaban en el mismo sitio? Sí. ¿Y cómo eran? Pues eran unas cosas viejas, que no había ni estufas ni había nada, como ahora, que hay calefacción. Y unos váteres viejos y todo eso, pero bueno, lo que había entonces. Mi padre tenía una sierra de madera. Primero. Claro, porque toda esta zona es maderera, ¿eh? Sí. Y luego ya, pues, tuvo unos camiones de transporte, cambios de negocio, y luego ya puso la fábrica y hacíamos... ¿La fábrica de quesos? De quesos el guaje, pero primero hacíamos solo mantequilla. Y luego ya pasamos a hacer queso. Pero el queso, el guaje y la mantequilla... Sí, muy famoso. Muy famoso, ¿no? Sí. Yo porque lo hacíamos muy bueno, porque la leche entonces era más buena que ahora.
¿Por qué era tan bueno? Porque no había vacas holandesas, eran vacas ratinas y vacas de estas del país, y la leche es mucho más buena, y lo que daban al ganado, los pastos también era más bueno. Mi padre fue a Cuba, luego fue a Buenos Aires y vino y se casó porque estalló la guerra y se quedó en el comercio de los padres. Y tenían allí desnatadoras. Entonces entregaba la leche a los arias. Pero en vez de entregar toda la nata, no leche, la nata, se entregaba nata, no leche. Entonces, la mitad de la nata la hacía mantequilla y la iba a vender a Salas, al mercado, porque ganaba más dinero. Y la otra la entregaba a los arias. Claro, y él que era emprendedor. Sí, claro, y entonces cuando vino aquí quiso poner eso, una fábrica de eso, y la puso, y luego pues aprendimos a hacer el queso con un señor de Villaviciosa que nos enseñó, que se llama Abelino Tuya, que vive, que tiene 90 y pico años, y que él tenía la mantequera de Villaviciosa. Aquí, cuando Asturias subió al nivel de los labradores y de los pueblos, fue cuando se pasó de desnatar a recoger la leche por cántaras. Los pueblos murieron por la sencilla razón, por culpa de las superficies grandes. Y la calluría nunca dio patatas ni las dará. Ya. Eso es verdad. Que las patatas ricas... O sea, que los gobiernos hacen las cosas a su manera porque no viven en Madrid, no saben lo que es el campo, y cada provincia es distinta. Hombre, eso está claro. Claro, y Asturias es muy distinto de otras provincias. Y aquí se llama mucho maíz, muchas patatas. Pues madre, trigo, centeno, de todo. ¿Y ahora qué? ¿A cuánta altura estaremos aquí, más o menos? Porque... Creo que a 400 metros. Menudo paisaje, ¿eh? Ya, es guapo, ¿eh? Y eso que el pueblo, ya ves, como ves, ya está abandonado totalmente, como están todos los pueblos. Y vengo mucho aquí porque yo nací aquí, mis padres fueron de aquí, mis antepasados fueron de aquí, yo nací en una casa aquí arriba. O sea, que te corre sangre de Bustillo de Ayones, sí, por las venas. Exactamente, que de hecho esto era, en principio era Bustillo de Ore. Ore es otro pueblo. Es ese pueblo que está ahí abajo. Ah, de allí. Que es de allí, sí. Y aquí pues saldría la gente con ovejas y pastando el ganado, empezaron a cavar fincas, empezaron a sembrar trigo, supongo yo, que yo de aquella no hubiera nacido. Claro, aquí se pagaba un foro. Pero Primo de Rivera echó un decreto de que todos los foros tenían que pasar a los pueblos. Y entonces en el año 1927 lo compraron los vecinos, que costó 525 pesetas, me parece, el pueblo en todo. Y de hecho, mira, acabando aquí este prado, unos antepasados míos, que sería mi bisabuelo o tatarabuelo, encontró 7 barras de oro. Y resulta que tirándolo el oro ahí, tenía 2 hijos en Madrid, y viniendo aquí, dice, pero bueno, papá, ¿usted qué tiene aquí? Claro, porque ellos se dieron cuenta rápidamente, dice, ¿no? Ya fierro que encontré ahí, dice, cavando, para hacer el prado. Menudo fierro. Y quiero llevarlo al herrero para que me arregle el carro. Y dice, hombre, papá, si nos los diera para hacer unas camas, que no tenemos camas, le mandamos nosotros dinero para que arregle el carro. Y lo pasaron a la espina en 5 machos, 7 barras de oro. Cuando estaban los moros allí, según la historia,
debió ser cuando los echó Pelayo allá de Covadonga. Entonces pusieron antorchas en los cuernos de los carneros y de las cabras o lo que fuera, de noche por monte abajo, y ese día parece ser que fue el día que marcharon los moros de ahí porque seguramente creyeron que iban a invadirlos. En las noches de invierno duraban mucho, las noches, entonces se juntaban para una casa a echar la partida, la llamaban el filazón. Y se contaban todas estas historias, iban contándose anécdotas y todo eso, se iban contando, y claro, los niños pequeños lo escuchábamos y eso queda grabado. La vida era difícil, porque además era después de la posguerra y tal, pero no obstante había mucha unión en los pueblos, se apoyaban mucho, y entonces la vida era muy distinta a hoy, porque la gente hoy no se conoce. Ya. Y de aquella era muy animado el pueblo, pero todos, no eso, todos los pueblos, y se apoyaban unos a otros. De hecho, sabían una gente pobre que tenía un niño, a lo mejor que tenía hambre, le daban de comer o le llevaban comida. Para cualquier trabajo había que ayudarse, porque la gente de la casa, por ejemplo, mis padres tenían 3 hijos y 2 abuelos ancianos. Entonces, claro, cuando había que hacer trabajos, tenía que venir los vecinos a ayudarlos, ellos a su vez iban a ayudar a los vecinos, porque era gente solidaria, no es como ahora, que ahora si te veo ni te conozco. ¿Sabes lo que creo? Que hay que coger ejemplo de eso que me contabas, de esa tradición oral que hay que ir contando, de las historias, sí, claro, pero también de esa solidaridad, sí, pero, de esa unión. Sí, porque... sí, pero eso se pierde, y lo que se pierde, lo que se extingue, nunca más vuelve. ¿Eres de aquí tú, del pueblo? Sí, sí. Bustiello de Ayones. Bustiello de Ayones, por lo menos 3 bustiellos. Pero en Valdés 2. Bustiello de Ayones, que sí, quede claro. Exacto. ¿Y aquí terminó la carretera y aquí quedé? Sí, porque aquí realmente era la llegada al pueblo y una pista forestal. ¿Y Bustiello, tú sabes de dónde vendrá el nombre? Pues según mis noticias, viene del fuego. Había 13 casas habitadas. ¿Cuánta gente vivía aproximadamente? 50 personas más o menos, recuerdo yo, que vivían, 50, 48, 50 personas. ¿Y a día de hoy? Al día de hoy, 5. ¿Y dónde ibais a la escuela? A Pontigón. El pueblo que está un poco más abajo. Sí, 3 kilómetros. A 3 kilómetros. Bajábamos por la mañana caminando, subíamos a comer, volvíamos a bajar y volvíamos a subir por la tarde. Se empezó a abrir la carretera que hay, a funcionar coches en el 63, 64. ¿Y a día de hoy, cómo ves el pueblo? ¿Tú aquí solo, con otra casa abierta nada más? El pueblo... ¿No te da pena? Sí, me da mucha pena, pero no solo me da pena de este pueblo, me da pena, yo casi diría, de Asturias entera. El día que nosotros ya nos marchemos o nos lleven, se cerró el pueblo. Hay que venir a vivir aquí. Seguro que os reunís para hacer alguna cosa entre todos. Sí, nos reunimos, hacemos una fiesta preciosa en donde nos reunimos pues sobre 400 personas. Bueno. Asamos 300 kilos de costillas y los cenamos todos reunidos en el campo. ¿Y cuándo es la fiesta esa tan guapa? Primer sábado de agosto. ¿Cómo se llama la fiesta? Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Nada, lo digo por apuntarla en el calendario, por si puedo pasar por aquí. Perfecto, estás invitado.
Me dijeron algunos vecinos por aquí que tú tenías mucho que ver con que el pueblo estuviera lleno de esculturas de Juan Méjica, ¿no? Yo personalmente le hablé de que estábamos recuperando una capilla, queríamos que nos diera un boceto para el retablo, a ver si nos hacía algo, tengo bastante amistad con él y demás. Bueno, inmediatamente se ofreció a venir a verlo. A venir a ver el pueblo. A venir a ver el pueblo, a venir a ver la capilla, lo que estábamos haciendo, para darnos su opinión y contribuir como pudiera. Entonces vino. En uno de los viajes que hacía para ver a su madre en Navia, pues pasó por el pueblo, lo vio, tomó sus medidas y se comprometió. Fuimos con una furgoneta a su domicilio, a su taller de trabajo y tal, y bueno, y allí nos pusimos a pintar los cuadros. Personalmente decía, madre mía, cuando me presente con esto con el pueblo, con estos monos. Sí, te parecía que era demasiado descabellado para el pueblo. ¿Qué van a decir? Exactamente, muy moderno. Recuerdo perfectamente que llegamos a la furgoneta, porque vamos aquí, nos pusimos a descargarla. Todo el pueblo colaboró, como con todo, bueno, y causó una impresión muy grata a todo el mundo. O sea, que a nadie le disgustó. A nadie le disgustó. Acertamos en todo, acertamos porque a partir de esa hora cambió el pueblo, viene mucha gente a verla. Decíamos cuando estábamos trabajando que quedaba preparada y lista para celebrar bodas, bautizos y comuniones. ¿Se celebró alguna? Que no se habían celebrado nunca. Pues bueno, bautizos ya ha habido 3 o 4 y bodas tuvimos una. Personalmente pienso que no hay otra, no sé, en el mundo, en España no hay otra. Yo creo que es muy original, por lo menos. No sé si es única. Es singular y única. El pueblo quedó encantado con su contribución y él también con la actitud de cada uno de los vecinos y las ganas de hacer cosas. Entonces acabó la capilla y fueron surgiendo luego distintas ideas que él tenía, como puede ser, él llama la anteiglesia, los muros. Tenemos estas columnas que es la puerta del mar y la puerta de la tierra. Si te pones en medio de ellas, depende para donde mires. Si centras hacia la izquierda, puedes ver el mar. El mar de fondo se ve, y si vas de frente o a la derecha, incluso a la izquierda y tal, pues luego ves las praderas y las montañas perfectamente. Y ya una vez que finalizó su obra Juan Méjica, ¿le puso un nombre a toda esta intervención que hizo aquí en el pueblo? Sí, lo puso Yacimiento de la Memoria Rural, incluso con la colaboración con un líder de la zona, Eoscos, editó un libro que no sé si habrán librerías o se habrá agotado y demás, donde explica y se puede ver cada una de sus las actuaciones que ha hecho, con la explicación que ha hecho en el pueblo, exactamente, con la visión del artista o lo que él pretendía exponer en cada cuadro. Desde que se hizo esta actuación en el pueblo, pues bueno, viene más gente expresamente a verlo. Yo creo, no tenemos una página web específica para mostrarlo, pero sí gente del entorno y la Oficina de Turismo de Luarca lo tienen proyectado en sus páginas. Pues ten cuidado, que igual Juan Méjica os llama a todos los del pueblo para que le ayudéis en próximas intervenciones que haga, ¿eh? Si lo necesita, iremos encantados, no hay ningún problema, ¿eh?